Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, al fin se me dio, profesor, al fin se me dio, de Andri Mantilla Correa, uno de los más connotados administrativistas de toda Iberoamérica. En nombre de la Fundación, te agradezco que hayas correspondido en esta ocasión el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, hablar sobre un tema que la verdad es que cada vez es más necesario, sobre todo en Iberoamérica, donde hace falta que desde la administración real y efectivamente se pueda desarrollar un derecho administrativo que cumpla con los principios, con todo lo que tiene que ver con los parámetros, doctrinas con las que debe de contar. Así que muchísimas gracias, Andrés. No, realmente el agradecido soy yo, Sergio, y sobre todas las cosas por siempre la amabilidad que me brinda, y realmente sé que eres un magnífico conversador también. Bueno, yo quisiera que partiéramos desde la génesis del derecho administrativo, porque la verdad es que alrededor de todo esto, y tú lo sabes muy bien, se han construido algunos mitos. Y hay una pregunta que es obligada. ¿Real y efectivamente el derecho administrativo nació en Francia? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, sobre todas las cosas porque últimamente ha habido cierta tendencia a revisar algunas de las ideas que por mucho tiempo se dieron. La posición clásica al respecto es que el derecho administrativo, digo clásica porque fue la primera que surgió en el tiempo con fuerza y fue la que se estableció, planteó que el derecho administrativo es una creación francesa, o sea, es un producto francés, eso lo hace un producto cultural, claro, que nace a partir de un momento histórico concreto determinado, que es el triunfo de la Revolución Francesa. No es que el derecho administrativo nazca con la Revolución Francesa, sino que su proceso de construcción comienza a contarse a partir de la Revolución Francesa y alcanza buena parte del siglo XIX. Ahora, hay algunos autores que manejan que no, que el derecho administrativo nace mucho antes, incluso se extiende hasta desde los pueblos de la antigüedad hasta Roma, pero realmente, al menos como lo entendemos hoy, el derecho administrativo como lo entendemos hoy, es decir, como modernamente lo asumimos, sin duda es un producto que se visualiza a partir de lo que sucede posteriormente a los días de la Revolución Francesa, o sea, ese cambio, y es el resultado de una manera que tuvieron los franceses de entender cómo organizar el poder y cómo sujetar el poder al derecho. O sea, eso es son las premisas fundamentales que se resuelven en la década de 1790 y los primeros lustros del siglo XIX. La verdad es que cuando uno se va a Francia y ve la estructura de cómo funciona la justicia en ese país, hay que hacer algunas distinciones con relación a otros modelos. Tú te vas a Francia y tú te encuentras con que, te encuentras con un Consejo de Estado. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que en Francia la justicia no es un poder, es un órgano administrativo, en fin. ¿Cómo se distingue esa lógica del derecho administrativo francés, por ejemplo, del derecho administrativo de los anglosajones? Mira, históricamente también ha habido sus caminos propios. Es cierto, el modelo jurisdiccional francés, por lo menos, es un modelo de dualidad de jurisdicciones, donde la jurisdicción contencioso administrativa no está residenciada en el Poder Judicial Ordinario, sino en un Consejo de Estado. Eso tomó varios años de evolución, pero partiendo de esa primera interpretación que hicieron los franceses de que controlar a la administración o juzgar a la administración no era juzgar, sino administrar. Y el modelo anglosajón, el modelo se desarrolla por otra vertiente. Hay una frase de un autor que por lo menos en mí es muy recurrente porque me ha ayudado mucho a entender esto, John Clark Adams, en un libro que se escribió hace más de 60 años, que se llama El Derecho Administrativo Norteamericano, es un pequeño libro, porque él distingue para qué sirve el derecho administrativo en Francia y para qué sirve el derecho administrativo en el mundo anglosajón. Sobre todas las cosas porque hay una base filosófica, que es lo más importante, distinta al menos en los orígenes, a pesar de que la evolución lo ha llevado a acercarse en esos modelos en algunos elementos. Es decir, no son modelos tan distintos en ocasiones como uno piensa radicalmente. Tiene distinciones, pero tiene otros elementos que lo acercan. Este autor decía, mira, el derecho administrativo
que nace en Francia surge para proteger al individuo del exceso del Estado, es decir, ponerle coto al poder del Estado. Curiosamente, él dice, sin embargo, el derecho administrativo que conocemos nosotros en Estados Unidos o en Inglaterra, decía él, surge o sirve para proteger al Estado del exceso de los individuos. O sea, hay un concepto que es solidarista, quizás de alguna manera es un concepto más individualista o liberal en la base norteamericana y anglosajona, que ha marcado. Los resultados concretos son en la organización jurisdiccional, es decir, el modelo norteamericano, como todo el mundo conoce, no tiene un órgano especializado ni siquiera dentro de su estructura ordinaria, por eso se dice que es un modelo judicialista puro. Eso quiere decir que no hay por excelencia un conjunto normativo propio de la administración pública, sino que son derogaciones del régimen común. Y todo esto ha traído una serie de consecuencias en materia de técnicas jurídicas que se distinguen en uno y otro. Incluso un autor tan importante como Dicey, un autor inglés del siglo XIX, llegaba a plantear, a partir de las características del modelo norteamericano, que él calificó en aquel momento como modelo francés del droit administratif, y el modelo británico, del rule of law, él decía que eran incompatibles. Después, claro, cambió la percepción porque se dio cuenta de que había algunos elementos que podían parecer comunes, pero ciertamente hay distinciones que tienen que ver con la base histórica, con el desarrollo institucional y jurídico de cada uno de los países, con la manera de entender el juego de los poderes y la manera de entender entonces la relación entre el poder público y el ciudadano. No, sin lugar a dudas, basta con uno observar cómo se construyó todo lo que es el sistema de justicia francés, su génesis y cómo se construyó el norteamericano. De eso no me cabe la menor duda. Ahora, generalmente cuando uno comienza a estudiar el derecho administrativo, uno se comienza a encontrar cómo esta rama, esta ciencia del derecho comienza a construirse, quiénes fueron sus precursores. En Francia, por ejemplo, quiero comenzar por ahí, ¿quiénes comenzaron a construir ese modelo de enseñanza del derecho administrativo? Bueno, el proceso en Francia es muy curioso, porque la construcción comienza desde dos perspectivas. Los consejeros de Estado, que comenzaron a escribir textos, de alguna manera componiendo sistémicamente, de acuerdo a la época, muchas de las decisiones del Consejo de Estado, y por otro lugar los profesores de las universidades. Como disciplina científica, el derecho administrativo debe mucho al impulso de la doctrina, sobre todo francesa. Aparece prontamente la enseñanza a finales del siglo XVIII, realmente, aunque bastante episódica, no es hasta la década de 1820 que se establece definitivamente la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de París, pero anteriormente había comenzado ya con Portier de Luis, es el primer profesor que enseña una suerte de asignatura que se llamaba, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero algo así como el derecho civil de la administración en relación con los particulares, algo así, más o menos, claro, porque el derecho administrativo estaba entendido en ese momento quizás como una especialidad dentro del derecho civil que tenía la visión de ser el gran tronco común. Y comienzan también los primeros textos, o sea, Portier de Luis escribe una primera obra, Fleurion da un código administrativo, aparecen los principios de Roger Bonham, pero no es hasta que la cátedra de París, con el barón de Gerando, pues se establece definitivamente, y después en 1830 aparecen cátedras en otros lugares de Francia. Realmente Francia, como modelo, hay un texto de 1814, si la memoria no me falla, que es de Romagnosi, que se llama Principio de Derecho Administrativo, donde se consideró en algún momento la primera obra escrita sobre derecho administrativo, pero lo cierto es que esa primera obra quizás le corresponde a Portier de Luis, que pasó desapercibida durante muchos años. Cuando uno comienza a ver, desde los principios, ¿verdad?, de cómo se fue construyendo el derecho administrativo, se comenzaba a hablar sobre los actos de gestión, sobre los actos de autoridad. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿cómo diferenciar esto? ¿Un acto de gestión, un acto de autoridad? La distinción estaba fundamentalmente porque había que buscar un criterio para saber cuándo iba a operar la jurisdicción administrativa en relación con la jurisdicción civil. Es decir, cuál era el criterio para llevar una actuación de la administración por la vía del contencioso administrativo y cuál. O sea, que es un criterio que surge originalmente de efectos jurisdiccionales, es decir, para justificar la competencia administrativa en materia de litigios.
Y esto es el resultado de una teoría muy en boga que apenas se superó definitivamente a principios del siglo XX, que tiene que ver con la doble personalidad del Estado. También hay una aportación alemana muy importante. ¿Por qué se supera esa teoría? Se supera por el simple hecho de que un ente no puede tener dos personalidades. Claro. O sea, es algo muy simple. A usted le corresponde una sola personalidad. Claro. Lo único que utilizará técnicas de un tipo, técnicas de otro, y en dependencia de las técnicas es que usted irá entonces, al menos en el litigio, a una de las dos ramas. Los autos de autoridad y actos de gestión, pues, de alguna manera señalaban que los actos de gestión eran el resultado de los actos que hacía el Estado o la administración, el ejercicio del poder de imperio. Mientras que los actos de gestión eran los simples actos muy semejantes a un particular. Los actos de gestión iban a la jurisdicción civil, los actos de autoridad en alguna medida eran los que podían llevar o no. Lo que pasa es que el mundo académico, científico, fue evolucionando, la vida fue demostrando que dentro de la gestión o dentro de la autoridad, pues hay comunicabilidad, es decir, usted realiza como administración actos de gestión que están acompañados de la idea de imperio. Pero lo cierto es realmente que fue el primer gran criterio para distinguir la competencia y fue el primer gran criterio quizás que dio origen a la percepción de que la administración tiene un conjunto de técnicas y un conjunto normativo que le son propios en contraste con lo que realiza un ciudadano común, un individuo común. Claro. Ahora, tú dices que esa teoría es suplantada a principios del siglo XX, pero ¿cuándo se comienza ya a considerar los actos como actos de la administración? ¿A partir de cuándo? Bueno, la pregunta también es curiosa, porque esto va acompañado de la creación del andamiaje técnico propio del derecho administrativo. El primer fenómeno técnico del derecho administrativo, la primera categoría que aparece es la de acto administrativo. Bueno, hay que distinguir qué cosa es acto de la administración de acto administrativo. Qué bien. Porque no todo acto de la administración es técnicamente un acto administrativo. O sea, actos de la administración son los actos genéricos. Pero fue en el repertorio de Guyot, es decir, un gran texto que se publicaba en varios tomos, donde aparece por primera vez en 1810, si la memoria no me falla, por Merlin, creo que era consejero de Estado francés, pues la definición de qué cosa era un acto administrativo. Incluso lo curioso de esto es que esta es una definición que todo el mundo conoce que existe, pero pocos han leído directamente y está al alcance en la propia internet. Se puede descargar el tomo correspondiente a la voz de acto administrativo. Y ha sido la primera gran teorización. Y a partir de ahí es que comienzan entonces un poco. Y el tema de los actos administrativos en algún momento se convirtió incluso en la categoría central del derecho administrativo. Hoy, claro, es una categoría importante, pero no es la categoría central, porque ciertamente la administración no solo emite actos administrativos, la administración contrata, concilia, claro. Hay muchas cuestiones al respecto. Y ha habido una evolución muy importante de la teoría del acto administrativo que se debe no solo a los franceses, sino sobre todo a los alemanes y a los italianos de finales del 19, que comienzan un poco quizás trayendo esa percepción del acto jurídico, del derecho civil, tratan de aplicarla con algunas cosas, pero realmente ha generado una interesante, hay mucha bibliografía sobre el tema. ¿Cuáles son los componentes, por ejemplo, del acto administrativo? O sea, ¿qué debe de contener un acto administrativo como para que reúna todos los elementos? Porque hay muchas discusiones con relación a eso, por eso y tú lo sabes. Por esto me estoy sonriendo. Quizás cuando uno toma intenta reunir 10 libros sobre el acto administrativo, te darás cuenta de que es una fuente de confusión. Es una fuente de confusión. Para quienes no somos administrativistas. Y eso lo he hablado yo con el profesor Rodríguez Huerta, que como tú muy bien sabes es el más connotado administrativista que tenemos en el país. Y bueno, y conjuntamente contigo, en Iberoamérica. Creo que tú lo conoces y que tienes una relación con el profesor. Si él no se pone bravo, puedo decir que creo que soy un gran amigo de él, además, porque lo admiro muchísimo. Definitivamente, así lo admiramos aquí. Entonces, ¿cuáles serían los componentes? O por lo menos, vamos a ver, yo sé que los actos administrativos hay teorías, hay escuelas sobre el derecho administrativo, pero ¿en qué se puede confluir como para poder decir, bueno, esto sí es verdad que lo tenemos claro? Estos son los componentes del acto administrativo. Sergio, yo creo que hay que distinguir dos cosas aquí. Una es quizás el debate académico, donde los académicos, bueno, somos dados, yo soy sobre todas las cosas profesor, más que abogado, realmente en Cuba me dedico exclusivamente a la enseñanza universitaria del derecho administrativo, y los académicos somos dados a grandes discusiones ampulosas que a veces se va un poco de la lógica, y el otro, las herramientas que uno debe tener para articular eso en la práctica y que el ciudadano común y que la administración lo tenga.
como tú bien me decías y sabes, hay mucha distinción y ha aparecido una cantidad de elementos del acto administrativo. En definitiva, hay conceptos más asentados, menos asentados. Hay un proyecto, sé que hay un proyecto de ley de procedimiento administrativo aquí muy avanzadísimo. Y muy bueno. Avanzadísimo, por eso te decía, Bueno. aquí en la República Dominicana, que realmente va a ser un elemento fundamental, que es tributario esa definición de acto administrativo Sí. de la escuela dominante en España hoy, que lo toma de la definición sobre todo de Sanovini, el italiano. Pero yo cuando explico en clase esto a mis estudiantes, porque mis estudiantes el día de mañana son los que van a transformar el orden jurídico cubano, van a ser los jueces, los legisladores, yo les digo, miren, para que haya un acto administrativo yo creo que hay que hacerse 4 preguntas fundamentales. Y de ahí por ahí podemos desgajar. Primero, ¿quién lo emite? Es la primera pregunta. El quién. Ese es el sujeto del acto administrativo. ¿Qué emite? Es el objeto del acto administrativo. ¿Cómo lo emite? La forma. ¿Por qué lo emite? La causa. ¿Y para qué lo emite? El fin. O sea, eso es, para mí debe ser así de simple. Ahora, a partir de esas 4 preguntas que yo tengo el acto, bueno, podemos ir desgajando los elementos esenciales: sujeto, objeto, causa, fin, forma, y el cómo también es la idea de procedimiento, porque en definitiva el procedimiento no es solo una cuestión formal. Pero yo creo, si me he de decantar, quizás desde mi condición de, no soy un gran maestro, ni mucho menos, por eso te necesito hacer las cosas simples, porque la vida también demuestra que el derecho sirve para ordenar la vida. Y si es demasiado complejo, no se ordena bien. Por lo tanto, el derecho tiene que hacerse simple para poder entenderse y para poder practicarse. La verdad es que los grandes maestros del derecho son humildes. Esa es la verdad. Por ejemplo, en todo lo que es nuestra conversación, yo creo que si hay algo que ha sobresalido en esta entrevista es esa humildad. Gracias. Que te caracteriza, que no hay duda que es la condición sine qua non para ser lo que tú eres, uno de los grandes maestros de derecho administrativo en Iberoamérica. Ahora, volvamos a la historia y volvamos a Francia. Porque quiero concluir con Francia, porque también nosotros como iberoamericanos tenemos una identidad también y una historia. ¿Cuál fue la época de oro del derecho administrativo en Francia? Porque siempre hay un boom. Sí, sin duda. Pero curiosamente, la época de oro del derecho administrativo en Francia no es la época inicial, sino es el segundo momento histórico. Es decir, cuando se supera, a partir de la década de 1870, ese primer gran momento exegético legalista, Sí, claro. donde la percepción del derecho administrativo era que era un conjunto normativo así nomás, con un poco más o menos de orden, pero así nomás. La época de oro comienza a finales de esa década del 70 y se extiende por los primeros años de la década del 20, y no solo en Francia, también en otros países como Italia y como Alemania, donde el derecho público da un vuelco y aparecen quizás los más grandes maestros. ¿No? ¿Por qué da ese vuelco el derecho administrativo? Da ese vuelco por 2 elementos fundamentales, yo creo. Uno, porque el modelo liberal burgués se estaba agotando ya, aparecen otras dinámicas. Hay que entender que no es el caso francés, pero por ejemplo en el caso alemán comienza el proceso de unificación de Alemania, el segundo Reich, donde bajo la figura importante de Bismarck, aparecen aquí los grandes teóricos, Paul Lavand, Jelinek, Otto Mayer, o sea, muchos otros. Y en el caso de Italia, porque se produce también la unificación italiana, y se recibe esa tendencia, sobre todo con Vittorio Emanuele Orlando, que es el que introduce en Italia estos métodos. Lo importante es entender que aquí ya comienza un poco a dársele un orden principal al derecho administrativo. Aparece una obra que es clave, que es el Tratado de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de Edouard Laferrier, que está considerada, no es la primera gran obra, pero sí la obra que inicia y cierra todo un ciclo. Y en el caso francés, porque comienza también un proceso de construcción técnica y conceptual muy importante, sobre todo de la mano de 2 figuras definitivas, que son Maurice Horiou y Léon Duguy. O sea, esa es la época de oro, porque se va superando ese primer estadio del derecho administrativo motivado por la fuerza de la vida. Aparecen los grandes servicios públicos, las grandes concentraciones, o sea, la vida está cambiando y es necesario tutelar y ordenar todas esas nuevas realidades que se están transformando desde otra perspectiva. ¿Por qué se dice que el derecho administrativo es como una especie del origen jurisprudencial? Ah, claro. Hay una expresión de Georges Bedel que dice que el derecho administrativo es de origen pretoriano.
sea, si ustedes, todo el mundo que estudia derecho recuerda que el derecho civil Claro. se forma a la vera del pretor, sobre todo del pretor peregrino, y sobre la base del poder de dictar edictum que tenía, los edictum perpetuum, edictum repentinum, que eran para resolver cuestiones jurídicas que aparecían. Bueno, de alguna manera el derecho administrativo también fue así, o sea, no fue una creación normativa en toda la amplitud de la palabra, sino que fue el Consejo de Estado francés, en la medida en que se iban dando las situaciones, que fue justificando esas situaciones y dando algunas ideas que después la doctrina va a convertir en análisis científico. Hay fallos que son importantísimos, que marcan el origen o la evolución de una institución jurídica, de cómo entenderla. Yo en clase en Cuba utilizo una expresión que es que el derecho administrativo ha sido como un hierro que se ha fraguado. Se ha fraguado como una herrería, pero se ha fraguado a base de dos elementos fundamentales. La doctrina, la jurisprudencia, que es el yunque, y la doctrina, que es el martillo. Entonces, yunque y martillo han dado y han dado y han dado sobre ese hierro hasta darle la forma que tiene hoy. Te tengo que hacer una pregunta, y seguimos con esa visión histórica del derecho administrativo más adelante, que es el programa que yo quiero hacer contigo, sobre todo porque este es un programa que va a resultar muy novedoso. O sea, me ha tocado mucho hacer programas de este tipo con el maestro Rodríguez Huerta, pero nunca habíamos tratado esa visión histórica del derecho administrativo. Disculpa, que la puede tratar mucho mejor que yo, la verdad. No, lo puede tratar igual que tú. No. Pero déjame hacerte la pregunta. Cuando uno habla de derecho administrativo, mucha gente confunde el derecho administrativo con el derecho constitucional. Obviamente uno sirve para controlar el poder y el derecho administrativo para someterlo al orden. Ese es como lo que yo he aprendido de lo que me ha enseñado el profesor Rodríguez Huerta. Pero ¿dónde confluyen y dónde se separan el derecho constitucional del bendito derecho administrativo? Yo, si tengo que responder a esa pregunta, te diría que son dos fenómenos que se acercan más de lo que se separan. Claro, cada uno tiene objetos distintos. O sea, el derecho constitucional abarca una percepción un poco más amplia del orden jurídico. ¿Cuál de los dos es más político, el constitucional? No, para mí los dos tienen un componente político, pero para mí definitivamente el constitucional, porque toca otros elementos que el derecho administrativo no toca. O sea, el derecho administrativo quizás tocará un sector. Pero el administrativo tiene un contenido político muy alto. Sí, porque tú quieres someter al orden a la administración. No, y además eso es complicado. Claro, no solo someter al orden, hay que darse cuenta que el gobierno dirige la administración. Claro. Y el gobierno es quizás el órgano más político en cualquier lugar del mundo al respecto. O sea, y la administración de alguna manera es concreción de líneas políticas también. Definitivamente. Que rigen. Nosotros, esa distinción quizás se ha visto demasiado polarizada por la manera en que se ha enseñado, porque metodológicamente hay que asumirla. Pero incluso en un mundo como el alemán es muy difícil encontrar incluso los profesores no son de derecho administrativo, derecho constitucional, son profesores de derecho público, porque es un fenómeno. Y de un tiempo para acá, bueno, estoy hablando de varios años, incluso décadas ya, se ha intentado, a partir de los cambios políticos en algún momento hubo. Mira, hay una frase interesante de Otto Mayer, que es muy antiguo y todos los administrativistas que se dedican al estudio del derecho administrativo la conocen. Él llegó a decir a finales del 19 que el derecho constitucional pasa, el que quede es el derecho administrativo, claro, porque Alemania había pasado por tantos cambios políticos claro. que las instituciones administrativas se habían mantenido lineales. Sin embargo, cuando la vida ya logra una estabilidad política, pues se llega a decir en Alemania que entonces el derecho administrativo, como dice Werner, es un derecho constitucional concretizado. Es decir, es el derecho constitucional llevado a una parte de la realidad. Yo creo que hay que entender que la Constitución... Pero mira, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Sí. Es que pensarlo de otra manera y en el mundo no es más, el derecho administrativo, desde la lógica de la estructura judicial en la República Dominicana, es el derecho constitucional a lo interno del Poder Judicial. Es que también alcanza Digo, eso. yo no sé qué dirá el profesor Rodríguez Huerta, si me rompa el cuello, no. Pero es lo que yo he podido interpretar. Para mí el derecho constitucional en un tribunal de primera instancia es el derecho administrativo. Bueno, a lo mejor de esa manera visto es interesante, pero lo cierto es que hay que entender una cosa, Servio. El derecho constitucional tiende a ver las relaciones entre la organización del Estado y del sistema jurídico en sentido general. Y es que el derecho administrativo tiene una parte
de ese Estado, por lo tanto hay una relación Claro, de claro, género-especie, claro. que no quiere decir que el derecho administrativo, el constitucional sea el género y el derecho administrativo la especie, pero eso no es eso lo que estoy diciendo, eso están bien definidos. Tú más que un experto en derecho público, tú eres un administrativista. Es que... Porque es que tú como que tú quieres como cuidar mucho la forma de cómo tú tratar y distinguir lo que es uno, respetando lo que es el otro. O sea, tú no quieres ver todo esto como el derecho público, sino, un momento, están los constitucionalistas y estamos los administrativistas. ¿Es así? Muy en el fondo tengo que decirte que sí. Claro que sí. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con esta cátedra que estamos recibiendo de nuestro querido profesor. Hemos hablado desde el punto de vista histórico de los precursores, donde real y efectivamente nace el derecho administrativo. Te fuiste a Francia, Italia, me hablaste un poco de los alemanes, pero no hemos hablado de las escuelas, que tú sabes que en todas estas ramas son las que muchas veces le trazan la pauta. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cuáles fueron las escuelas que más se impusieron y por qué? Las escuelas se forman básicamente por líneas conceptuales. Claro. O sea, en cada país ha habido escuelas porque ha habido diversas líneas conceptuales. Ahora, quizás las más trascendentes por lo que significaron en su momento son dos escuelas que se originan en Francia a principios del siglo XX, que se han dado en llamar y así han trascendido como la Escuela del Servicio Público, y que es la Escuela de Burdeos, o Escuela de Burdeos, y la Escuela de la Puissance Publique, la traducción al español de la potencia pública, del poder público más o menos, y de Toulouse. Como principales representantes en la Escuela de Servicio Público fue León Duguy, y la Escuela de Toulouse tuvo como cabeza a Maurice Horiou, ambos profesores y decanos en su momento de esas facultades. Estas escuelas son el resultado de las transformaciones, como yo te comentaba hace un rato, de las transformaciones que se están dando a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos son profesores que comienzan su enseñanza en el derecho público a finales del XIX y se desarrollan en el XX, con la característica, por ejemplo, que Gastón Yes no es profesor de Burdeos, como si lo fue Bonnard, y Roland tampoco es de Burdeos, uno es de París y el otro es de Nancy, de la ciudad de Nancy, si la memoria no me falla ahora mismo. Pero Gastón Yes convirtió al servicio público en la piedra angular. Maurice Horiou no. Maurice Horiou llega a decir, ciertamente el servicio público es el fin a realizar, pero el medio para ello es el poder de imperio, o sea, es la puissance publique. Por lo tanto, lo que determina el derecho administrativo no es tanto lo que hace, sino cómo lo hace. O sea, para Gastón Yes, el derecho administrativo es el derecho que regula el servicio público. Lo cierto es que han sido las escuelas más atrayentes y más influyentes. Y aunque han perdido quizás la fuerza que tuvieron 80 años atrás, no dejan de ser, por lo menos a mi modo de ver, todavía de las escuelas más atrayentes para entender el proceso de evolución, o sea, el debate del que surge hoy el derecho administrativo que entendemos que se parece poco al que tuvimos 100 años atrás. No, siguen siendo clásicos, pero contemporáneos. Sí. Esa es una realidad. Por eso son Sería clásicos. así, ¿verdad? Es que por eso son clásicos, o sea, porque son para todos los tiempos. Definitivamente. Ahora, cuando uno habla del derecho, uno tiene que tener muy en cuenta sus fuentes. Y una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia. Las decisiones de nuestros tribunales que te van marcando la dirección de cómo se construyen las ramas que lo componen. ¿Qué sentencias tú puedes considerar como emblemáticas
que contribuyeron a ese proceso de construcción de todo este derecho administrativo que ya se ha convertido no en una rama, sino, es mi visión, en una ciencia del derecho? Bueno, ciertamente la jurisprudencia ha tenido mucha fuerza en el proceso. Claro, cuando uno habla del valor de la jurisprudencia en el derecho administrativo, pues también tiene que evocar a Francia. Fíjate, la conversación no es porque Francia sea el non plus ultra del derecho administrativo, sino porque históricamente, como estamos hablando, Francia tuvo una fuerza inicial en el proceso de creación y de echar a andar esta rama. Sin embargo, hoy incluso ya no se puede hablar solo del valor de la jurisprudencia francesa, hay que hablar del valor de la jurisprudencia alemana, que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial ha tenido tanta fuerza y ha introducido muchos nuevos principios, muchas nuevas instituciones. El manejo más moderno de algunas instituciones se debe sobre todo a las aportaciones alemanas. Y en nuestro caso incluso también las sentencias del Tribunal Español, porque somos todavía países que miramos en alguna medida claro. a lo que pasa en España por la base cultural, a pesar de que Francia es sobre todo un receptor de influencia, aunque su derecho administrativo también está España está muy desarrollado. Pero si yo tuviera que mencionar, como me estás preguntando, algunas sentencias, pues claro que me vuelvo a enfocar en el derecho administrativo francés. ¿Por qué? Porque de alguna manera son las que han trascendido y su peculiar sistema de la administración de justicia administrativa. Hay una sentencia que ha sido considerada como capital, incluso en algún momento se identificó como el momento en que comienza a hablarse del derecho administrativo como rama autónoma, que es el fallo o el arrêt blanco de 1873, 72, si la memoria no me falla ahora mismo, del Tribunal de Conflicto francés, donde en un caso sobre determinada competencia, la responsabilidad de responsabilidad en materia de actuar de la administración pública, se determinó que la responsabilidad civil que estaba regulada en el Código Civil pues no era la aplicación a ese caso, sino que había que aplicarlo desde la construcción del derecho administrativo. El fallo blanco ha sido quizás un fallo simple, un caso incluso sensible, porque fue una vagoneta de tabaco de la fábrica de tabaco de Burdeos que atropella a una niña de 4 años, Agnès Blanco, y bueno, el padre de la niña interesa una indemnización por daño y perjuicios por esa situación. Yo a veces utilizo como broma a mis estudiantes en Cuba y les digo que gracias al hábito de fumar fue que surge el derecho administrativo, que tiene un origen vicioso, porque la vagoneta era de tabaco, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero han habido otros fallos muy importantes. Los actos de gobierno, por ejemplo, es una categoría que también se teoriza a partir de 2 fallos importantes, el arrêt de 1822 y después el arrêt Príncipe Napoleón de 1872 o 73. Hay cambios también. Hay un famoso fallo, que es el de la Compañía de Gas de Burdeos de 1916, donde aparece el fenómeno de la teoría de la imprevisión. El arrêt Terón de 1910, donde se distingue por primera vez entre concesión de servicios públicos, concesión de obra pública. O sea, hay cambios importantes. Hay varios arrêts, el arrêt Cadot, que tiene que ver con la extensión del alcance de la competencia, un arrêt de 1856, ahora se me acaba de olvidar el nombre, pero donde la famosa teoría del exceso de poder, o sea, como técnica jurídica de control de la discrecionalidad, control judicial de la discrecionalidad, aparece en Francia, y de alguna manera, mira, no solo estaba en el fallo el kit, yo siempre le digo eso a mis estudiantes, no es solo lo que la jurisprudencia estableció, sino que en el modelo francés hay una figura que ahora ha cambiado el nombre, pero sigue siendo en esencia la misma, que era el comisario de gobierno, que era una suerte de relator que tenía que hacer el análisis del fallo. Y ahí es donde estaban los grandes argumentos de por qué, o sea, se analizaba, se diseccionaba esa realidad. Y hay importantísimos comisarios de gobierno como David, que tiene que ver con el arrêt blanco, con el del Príncipe Napoleón, pero Léon Blum, que incluso llega a ser primer ministro francés, si la memoria no me falla, Georges Tessier, o sea, muchos grandes comisarios de gobierno que hacen desde la jurisprudencia o de su actividad, desde la actividad jurisprudencial con la que están vinculados, las aportaciones científicas que se toman como ideas después, al punto de que en muchos de nuestros países, bueno, en el caso cubano no tanto, pero en el resto de América Latina sí, manejar estos casos es moneda corriente entre abogados y entre tribunales donde han asentado. Por lo tanto, si bien a lo mejor no podemos decir, como se dice en el derecho norteamericano, que el derecho es lo que los jueces quieren que sea,
no podemos dejar de pensar que en nuestro universo, pues la fuerza de la jurisprudencia es muy importante porque es la que va marcando realmente el paso a paso de la realidad jurídica cuando hay un quebrantamiento de un derecho o un interés por el medio y se trata de restablecer el derecho. Ahora, tú mencionaste a uno de los actores que es clave como para que el derecho administrativo real y efectivamente se pueda fortalecer. Y vimos que desde el punto de vista de los tribunales, como sentencias en Francia y en otros países, en todos los países en donde el derecho administrativo sigue desarrollándose, vimos cómo las sentencias impactan. Y yo quisiera ir al juez. La justicia como tal es un poder del Estado, en la mayoría de los países del mundo. Y como poder es parte. O sea, uno pedirle a un juez, dentro de esa lógica, dentro de esa estructura de Estado, pedirle que sea independiente es complicado. Tú pudiese aspirar a que sea imparcial. Y viendo que el derecho administrativo está para someter al orden, al poder, ¿cómo se da esa relación? Porque a fin de cuentas la génesis del poder judicial es política. Son los políticos los que nombran, por lo menos los jueces, a la cúpula de ese poder del Estado. Y es así en el mundo entero. ¿Cómo se da esa relación entre jueces que vienen del poder, pero que tienen que someterlo al orden? Oye, ser juez en esa jurisdicción no es fácil. Ciertamente es complicado, claro que es complicado, no solo por los grandes intereses que hay en juego siempre, en materia... Y eso es en todos los países del mundo. Sí, exactamente. En todos. En materia de derecho administrativo, pero yo creo que ahí está una de las claves modernas del poder. O sea, el poder tiene que controlarse también por el poder, y no solo por el poder, sino también por la ciudadanía. Ahora, yo creo que la clave está en colocar en los controles. A mí me gusta pensar siempre que el juez, cuando controla la administración, no es el principal control. Es un control importante, pero no el único. Porque totalmente de acuerdo contigo. Entonces, el control del juez será más efectivo, porque hay muchas otras formas de control donde el juez no interviene. Sí, hombre, incluso la propia administración se controla. Claro. Con independencia que muchos piensen que son controles que a veces no son eficaces, ¿no? Totalmente de Pero acuerdo. si cumplieran el rol que debiera, pues realmente el control fuera mucho mejor y la actuación de la administración pública fuera mucho mejor. Pero a mí me gusta pensar que el control es un sistema donde cada pieza, sea cual fuera, tiene un valor un poco más potenciado, un poco más atenuado, pero tiene un valor. Y sobredimensionar el valor de alguna de esas piezas es lo que lleva al quebrantamiento del control como sistema. Nosotros queremos a veces pensar que la solución es que el juez lo controle absolutamente todo en la administración pública, y yo creo que es importante que el juez lo controle, pero no debemos olvidar que el juez está para controlar, no para administrar, porque corremos el riesgo de que entonces el juez desde el control suplante lo que debe hacer la administración. Oye, te hice la pregunta porque nosotros los abogados vivimos de interrogar a los demás. Esa es la verdad. Y aunque tú no me lo creas, yo sabía que una respuesta en esa dirección era la que tú me ibas a dar. Sobre todo porque tú tienes una visión holística de todo esto. Y la verdad es que diste en el clavo, digo, desde el punto de vista de lo que es mi visión, honestamente hablando. Coincidimos en tu razonamiento. Ahora, tenemos que seguir con la historia de esto. Porque la historia del derecho administrativo tampoco se acaba en Francia. No, ni para nada. Nos vamos a estar claros. También nosotros tenemos una historia, los latinos, del derecho administrativo, y muy rica. Yo creo que también nos hemos concentrado mucho en todo lo que fue el impacto de la Revolución Francesa. Se me ha olvidado, por ejemplo, el impacto que tuvo la Revolución Gloriosa para los ingleses. Todas estas luchas y conquistas en América Latina y en el Caribe, y muchas veces nos concentramos ahí. Vamos a América Latina. ¿Quiénes son los que más nos influyen? Porque a veces yo percibo
nosotros tenemos una influencia francesa, bueno, que es una cosa impresionante en cuanto a lo que son nuestros códigos. Sin embargo, yo no lo veo así en todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho administrativo. Yo veo como que ahí confluyen otras cosas. ¿Es así? Sí, ciertamente es así. ¿Y por qué es así? A ver, nuestra región geográfica y cultural es una región mestiza. O sea, nosotros somos el resultado, incluso racialmente y culturalmente, de la mezcla de varias culturas, y nuestro derecho público no deja de ser así. Nosotros tenemos influencia francesa en nuestro derecho administrativo, sin embargo, en nuestro derecho público también tenemos influencia norteamericana. Muchísima. Bueno, las constituciones nuestras se inspiraron en la constitución norteamericana. O sea, lo curioso es que nuestros modelos, eso es parte del mestizaje. Sí. Los modelos políticos se parecen más al modelo norteamericano y los modelos administrativos a Francia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que eso trajo muchos conflictos. Claro, ¿cómo armonizar? Yo creo que estamos todavía en ese proceso. Sí. ¿Es así? Sí. Y hoy, y no solo estos grandes momentos, hoy miramos también lo que pasa en Alemania, materia de actuación pública, en Italia, nos movemos, salimos, estudiamos en el exterior, venimos y traemos las experiencias, e incluso nos influimos mutuamente dentro de la propia América Latina. Yo creo que eso hace que la América Latina sea una región de grandes influencias y también de desarrollos autóctonos, porque no se puede perder de vista de que lo bueno que tienen las influencias no es copiar por copiar miméticamente, sino poder desarrollar desde el punto de vista interno sobre determinadas pautas que nos pueden ser útiles. Y tomando en cuenta nuestras idiosincrasias. Exactamente, nuestro propio camino. Y eso hay que entenderlo. O sea, tenemos muchas influencias. Hay países en América Latina que están a la vanguardia en el hacer, por lo menos científico, del derecho administrativo. Hay que pensar en Brasil, hay que pensar en Argentina, hay que pensar en Colombia. O sea, hay países que han tenido un desarrollo importante que se expresa sobre todo bibliográficamente en la legislación, en muchas otras cosas, en su jurisprudencia. Pero lo cierto es que también nosotros tenemos una gran influencia, y República Dominicana, y el caso cubano también. Sí, claro. Es curioso porque lo que ha pasado también es que nosotros, por un motivo u otro, hemos mirado mucho, en ocasiones miramos lo que pasa afuera, y a veces no pensamos, a veces conocemos muy bien la jurisprudencia francesa, y sabemos cuál fue el primer gran fallo, pero somos a veces incapaces de saber en nuestro país cuál fue el fallo que determinó un cambio de posición. Entonces, es curioso eso. A veces manejamos muy bien autores de otros países, de otras épocas, y a veces no sabemos en nuestros países quién fue el autor que por esa misma época estaba escribiendo lo mismo acá, y no lo manejamos adecuadamente. Y realmente tiene toda la razón. Por ejemplo, esas decisiones en Colombia, que son riquísimas, las mismas decisiones, ya pensando como iberoamericano, los españoles tienen decisiones interesantísimas. Y siguiendo con la historia, ¿cómo tú ves que ha evolucionado? ¿Cómo hemos ido evolucionando? Porque la verdad es que todo lo que es la construcción del derecho administrativo, yo sostengo la tesis, por ejemplo, en el caso nuestro, que es el que conozco. La verdad es que nosotros a principio de este siglo dimos un gran paso de avance en lo que tuvo que ver con el sistema de seguridad social. Tenemos una ley de seguridad social que con sus altas y sus bajas seguimos en ese proceso de construcción en cuanto a lo que tiene que ver con una implementación efectiva. Partiendo de que las reformas no se limitan al contenido de la norma, hay que diseñar políticas públicas, en fin. Pero, si bien es cierto que ya tenemos una seguridad social definida, vemos muchas veces que nos falta definir esa jurisdicción contenciosa administrativa en esa ley que está en el Congreso para que tengamos una verdadera seguridad jurídica. Esa es la realidad. Hemos evolucionado sin lugar a dudas, pero en conjunto, ¿cómo tú ves la evolución? Yo creo que se ha evolucionado a los pasos que la vida ha permitido que se evolucione. Porque también hay es un proceso. Porque la evolución jurídica requiere también como base el conocimiento jurídico. Claro. A veces resolver un problema coyuntural, claro. Pero también a veces tener el conocimiento, las herramientas científicas para apropiarse de esa realidad y saber cómo funciona. Yo creo que tenemos mucha evolución realmente. Quizás no podemos mirarnos, por supuesto, tenemos
otras situaciones históricas distintas a lo que está pasando en el norte de América o en Europa en cuanto a acabado en su sistema jurídico, por lo menos jurídicos públicos, pero no podemos negar que hemos ido nosotros también perfeccionando, perfilando nuestras instituciones y nuestra realidad. Además, todo es perfectible, pero también hay que entender que han ido apareciendo personas, juristas, en nuestro mundo, con mayor conocimiento científico, ha aumentado la literatura jurídica. Yo creo que sí, que estamos en un proceso en ascenso de esa evolución. Me encanta cómo tú respetas en lo que tú crees el derecho administrativo. De verdad que de una u otra forma uno ve cómo tú respetas, y sobre todo en el título de tu obra eso sobresale. Por ejemplo, los orígenes de la ciencia del derecho administrativo en Cuba. Oye, un nombre imponente. ¿De qué es de lo que se trata? Porque la verdad es que es una obra que llamó mucha la atención. Bueno, de lo que se trata era precisamente de reconstruir los orígenes del pensamiento y del hacer científico, jurídico, que en definitiva fue el que aló al desarrollo de la rama del derecho administrativo. En el caso cubano, que además no está nada lejos del caso dominicano por un elemento, por un dato que apareció en el proceso investigativo. El tema es que, bueno, los orígenes del derecho administrativo están muy, por lo menos en América Latina, están muy europeizados, o sea, cuando se habla de los orígenes, casi siempre se tiende a hablar de Francia, de Alemania, de España, pero nos faltaba, por lo menos en mi visión, una visión de conjunto, una mirada de conjunto a lo que pasaba en América Latina al respecto. Y en el proceso, sobre todo porque habían algunas disonancias en posiciones de autores sobre dónde surge por primera vez la literatura, la enseñanza, dónde se manifiestan o se expresan en obras escritas las primeras inquietudes jurídicas, y de alguna forma no se había ordenado una visión, cosa que no es que tampoco yo lo haga en el texto, pero sí trato de reunir los primeros indicios para una visión, un primer acercamiento, tímido quizá, pero primer acercamiento sobre la percepción latinoamericana del derecho administrativo, tomando como punto de partida, por supuesto, Francia y España, porque fueron los dos elementos fundamentales de mayor influencia al respecto. Y lo que uno trató, lo que traté fue precisamente de pensar desde Cuba cómo habíamos surgido a la ciencia del derecho administrativo, pero desde la realidad jurídico-administrativa, y qué tuvo que ver eso con el resto de América Latina o qué posición nos daba. Qué bien. Y lo que descubrí era precisamente que en Cuba se manifestaron las primeras expresiones de la enseñanza y de la ciencia del derecho administrativo en Iberoamérica, pero curiosamente de la mano de un nativo de tierra dominicana, José María Morilla, quien fue a Cuba de joven, hizo carrera como jurista en Cuba y fue nombrado el primer catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Habana cuando se seculariza la enseñanza y aparece el Derecho Administrativo en 1842 y la obra es de 1847. La verdad es que la República Dominicana siempre ha sentido una pasión por Cuba y los cubanos. Bueno, fue un dominicano, el libertador, Máximo Gómez. Sí, sin duda. Y sin lugar a dudas nos unen tantas cosas. Y en nombre de todo eso, bueno, te agradezco. Hiciste un excelentísimo programa, un programa antológico que yo creo que tendrá que servir para que las academias se lo pasen a los estudiantes. Voy a hablar con el profesor Rodríguez Huerta, porque es una excelentísima herramienta educativa. Así que en nombre de la Fundación, una vez más, te agradezco el que me hayas permitido hacer contigo este excelentísimo programa. Diste una verdadera cátedra de Derecho Administrativo, así que gracias. No, el agradecido soy yo y realmente el privilegio y el honor ha sido todo mío. No solo por poder nuevamente conversar contigo, sino por esta posibilidad. Ten por seguro que el honor es mío. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.